Una gloria peculiar. Como las Escrituras revelan su completa veracidad. Por John Piper. Capítulo 10. Reflexionando sobre la apuesta de Pascal. No ceso, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1, 16 al 18. Al escribir los dos capítulos anteriores, me conmoví ante la preocupación de que un argumento histórico complejo de la verdad de la Biblia esté fuera del alcance de la mayoría de personas en el mundo. La mayoría de personas no tiene las herramientas o el tiempo para llegar a un argumento de este tipo. No solo eso, sino que tales argumentos solo producen resultados probables, y dejan a las personas con la sensación de que su confianza en la Biblia es tan firme como su comprensión de la situación actual de los estudios históricos. Mi preocupación, por lo tanto, ha sido encontrar una manera de obtener una confianza bien fundada en la verdad de la Biblia, basada en la evidencia que una persona puede ver, incluso si no tiene ninguna formación histórica y poco tiempo para dedicarse a rigurosos estudios. ¿Cómo puedo tener confianza en mi esposa? Una manera de pensar acerca de este enfoque es compararlo con la confianza que tengo de que mi esposa me es fiel, que no está teniendo una aventura con otro hombre. ¿Cómo puedo tener una confianza bien fundamentada de que ella me es fiel? Una manera sería contratar a un detective privado para que la vigile todo el tiempo, y así demostrar que no está teniendo una aventura secreta. Pero esa opción me deja preocupado, ya que el trabajo del detective privado puede no ser muy exhaustivo. Tal vez se pierda de algo, y no pueda vigilarla todo el tiempo. Tal vez ella sospecha que él está ahí y ha encontrado una manera de evadirlo, y así anular su investigación. Esta manera de encarar el problema me va a dejar preocupado y no logra convencerme. La única manera de tener el tipo de confianza bien fundamentada en mi esposa, y que me deje con total tranquilidad, es aquella confianza que se basa en un conocimiento directo de la clase de persona que es ella. Con el tiempo he llegado a conocerla muy profundamente. Veo las profundas marcas de integridad, santidad, temor de Dios y devoción a Cristo y a mí. Estas son realidades que ningún detective privado puede demostrarme. Las conozco de primera mano. No puedo cuantificarlas. Si pudiera, perderían su fuerza, porque entonces siempre me estaría preguntando si necesito un poco más de cantidad para establecer el carácter de ella. No es así. Es algo inmediato. Más intuitivo. Pero no simplemente subjetivo. Se basa en un sinnúmero de horas y experiencias juntos. Esta manera de saber sobre la fidelidad de mi esposa produce en mí una confianza bien fundamentada sobre la que apostaría mi vida. Duermo en paz y sin inquietarme. Si esto es posible en el caso de una esposa, que es simplemente un ser humano imperfecto y pecador, cuanto más es posible conocer de forma directa la verdad y la fidelidad de la palabra de Dios, como la gloria divina del personaje que se refleja a través de las escrituras que él inspiró. En este capítulo, quiero seguir esta forma de conocer la verdad de las escrituras, relacionándola con la apuesta de Pascal. La razón por la que creo que esto va a arrojar más luz sobre cómo logramos una confianza bien fundamentada en las escrituras es que la insuficiencia de la apuesta de Pascal nos envía a las mismas escrituras, con ideas que profundizan y fortalecen nuestra comprensión de cómo sabemos que la Biblia es la verdad. Apuesta de Pascal. Pascal fue un matemático y filósofo francés que murió en 1662. Su trabajo más famoso es Pensées, Pensamientos. En el pensamiento 233, propuso su apuesta, que tiene que ver con la forma en cómo se decide creer o no creer en Dios. En su forma más popular, creo que es bastante engañosa. Por eso trato de esto aquí. Al mostrar cómo es engañosa, arrojamos luz sobre el proceso de llegar a una creencia bien fundamentada en Dios y su palabra, y no a una creencia basada en una aventura. La esencia de la apuesta es que el aventurarse a creer en Dios implica poco riesgo y una posible gran ganancia. O para decirlo de otra manera, apostar que Dios no existe y estar equivocado resulta en una pérdida eterna. Pero apostar que Dios existe y estar equivocado resulta en una pérdida pequeña. Así es el aventurarse con Dios. En las propias palabras de Pascal, la apuesta es la siguiente: Dios existe o no existe. Pero, ¿hacia qué lado nos inclinaremos? La razón nada puede determinar acerca de esto. Se juega una partida, en el extremo de esa distancia infinita, en el que saldrá cara o cruz. ¿A qué apostarán? De acuerdo con la razón, no pueden defender ninguna de las dos proposiciones. Hay que apostar, esto no es opcional. Están embarcados. Así pues, ¿cuál de las dos elegirán? Su razón no se resiente si eligen lo uno o lo otro, puesto que necesariamente hay que elegir. Pero, ¿su felicidad?
Pesemos la ganancia y la pérdida, considerando que Dios existe. Si ganan, ganan todo; si pierden, no pierden nada. Apuesten, pues, a que Dios existe, sin vacilar. Hay aquí una infinitud de vida infinitamente feliz como ganancia, una oportunidad de ganar contra un número finito de oportunidades de perder. Donde quiera que el infinito esté, y no hay una infinidad de posibilidades de pérdida contra la de la ganancia, no hay tiempo para dudar, debe darlo todo. Entonces, nuestra proposición encierra una fuerza infinita, cuando se arriesga lo finito en un juego donde hay igualdad de riesgos de ganar y de perder, y lo infinito como ganancia. Esto es demostrable, y si los hombres son capaces de alguna verdad, esta lo es. Pensees, 233. Una apuesta simple y engañosa. Aquí es donde termina la popular, y engañosa, comprensión de la apuesta de Pascal. ¿Por qué es engañosa? Es engañosa porque da la impresión de que la fe salvadora en Dios es una elección que hacemos sin ver a Dios como verdadero y cautivantemente hermoso. La apuesta dice, usted no sabe si Dios está realmente allí. Dios mismo no es una realidad para usted. Él es una posibilidad. Cuando nos fijamos en la naturaleza o en la historia del Evangelio de Cristo crucificado y resucitado, usted no ve una gloria divina convincente y hermosa. Sin embargo, la apuesta dice, usted debe elegir. Y dice, escójalo a Él. Pero cuando lo hace, su elección no se debe a una visión de la gloria que convence y cautiva. Pero, según las Escrituras, tal elección no tiene ningún valor eterno. No es la fe salvadora. Es un asunto puramente natural, no algo sobrenatural. Somos atraídos a algo que no sabemos. Estamos esperando por una extensión eterna y una mejoría de la felicidad que tenemos aquí con las cosas de este mundo, ya que no conocemos a Dios. Pero la fe salvadora no es así. Tiene sus raíces en la vista y el anticipo de la felicidad en la realidad sobrenatural, Dios mismo. Según las Escrituras, la fe viva es creada en el alma muerta a través del milagro del nuevo nacimiento. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, 1 Juan 5:1. Así es como la fe sucede. Sin este nuevo nacimiento, no somos más que carne, meramente humana, meramente natural. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, Juan 3:6. Y la mente de la carne no puede someterse a Dios, Romanos 8:7, no puede agradar a Dios, Romanos 8:8, y no puede ver las cosas de Dios como algo más que una locura, 1 Corintios 2:14. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, 2 Corintios 4:4. En fin, por lo tanto, para que la fe salvadora llegue a ser tal, Dios tiene que conceder el arrepentimiento. Quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, 2 de Timoteo 2:25. Es decir, debe hacer que los muertos espirituales vengan a la vida. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, Efesios 2:5. Este nuevo nacimiento, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, 1 de Pedro 1:23, da la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, 2 de Corintios 4:6. Esta visión espiritual, dada sobrenaturalmente, de la gloria de Dios en Cristo es el fundamento de la fe salvadora. A Dios se lo ve con los ojos del corazón tan ciertamente como con los ojos de nuestra cabeza vemos el sol en el cielo. Y esta visión de la gloria de Dios en Cristo nos compele. No es más resistible que disfrutar de su comida favorita cuando está en su boca. Y así es cuando Dios se convierte en su predilecto, por la apertura de sus ojos para ver la belleza convincente y apasionante de Él. Verlo a Él como supremo en belleza es también anhelarlo por encima de todo. Por lo tanto, la simple y popular apuesta de Pascal es engañosa. Da la impresión de que en realidad se podría tener una felicidad eterna en Dios simplemente eligiendo creer que existe, cuando no se ha probado ni visto su gloria convincente y apasionante. Pero de acuerdo a las Escrituras, esto no es la fe salvadora. Como vimos en el capítulo 8, la fe sin fundamento no muestra la fiabilidad de la confianza. La fe de la apuesta no incluye a Dios como verdadero o hermoso. Dios es un riesgo desconocido. Pero esto no es dar honor a Dios y, por lo tanto, no hay fe salvadora, porque la fe salvadora glorifica la fiabilidad de Dios por mantener sus promesas, Romanos 4:20. La única fe de valor eterno es la fe bien fundamentada. Pero la apuesta de Pascal, en su forma popular, da la impresión de que uno puede obtener la vida eterna sobre una aventura. La apuesta como compleja y desafiante.
De hecho, Pascal era consciente de este problema con su apuesta, aunque la mayoría de los usos populares de la apuesta no toman nota de esto en particular. Para ser justos con él, tenemos que dejar esto en claro. Se imagina a su interlocutor respondiendo a la apuesta, lo confieso y admito. Pero, aún así, no hay manera de ver las cartas. Sí, las escrituras y el resto, etc. Sí, pero tengo las manos atadas y la boca cerrada, me veo obligado a apostar y no soy libre. No estoy en libertad y esto hace que no pueda creer. Entonces, ¿qué desea que yo haga? Pascal responde, cierto. Pero por lo menos aprenda de su incapacidad para creer, ya que la razón lleva a esto y, sin embargo, usted no puede creer. Entonces, esfuércese en convencerse, no por el aumento de las pruebas de Dios, sino por la reducción de sus pasiones. Le gustaría alcanzar la fe y no sabe el camino, desea curarse de la incredulidad y pide el remedio para ello. Aprenda de los que han estado atados como usted y ahora apuestan todas sus posesiones. Estas son las personas que conocen el camino que usted debe seguir y que están curadas de un mal del cual usted puede ser curado. No es fácil saber con precisión, debido a la brevedad de pensées, cómo concibe Pascal esta cura para la incredulidad. Su respuesta básica es, establezcase en el camino de la fe como si creyera y pronto tendrá ojos para ver la certeza de todo. Diré esto, en cada paso que da en este camino, verá una gran certeza de ganancia y lo absolutamente nada que arriesgó, que al final reconocerá que ha apostado por algo cierto e infinito, toda esta ganancia por lo que no ha invertido nada. Me gustaría que el pensamiento de Pascal signifique, busque el milagro del nuevo nacimiento por medio de sumergirse en la palabra de Dios a través de la cual viene el milagro de la visión y de la seguridad. Primera de Pedro 1:23. Pero me temo que eso no es lo que él quiere decir. Su sacramentalismo católico romano trazó un camino diferente. Se aconseja al solicitante, siga a los que lo hacen como si creyera, tomando el agua bendita, teniendo misas, etc. Incluso esto, naturalmente, hace que se crea. Creo que no es un buen consejo. Pero la apuesta, en su verdadera complejidad, es un desafío sabio y aleccionador. El reto es no buscar la fe a través del agua bendita y las misas. El reto es darse cuenta de que las cosas infinitas están en juego. La fe que salva es esencial y no es una apuesta. Más bien, se trata de una entrada por la puerta de Cristo, con un impulso irresistible ante el anticipo irresistible y convincente de la belleza fascinante de Dios en el Evangelio. La apuesta de Pascal se aplica no solo a la fe en Dios, sino también a la fe en la palabra de Dios. Aventurarse en la Biblia, sin un buen cimiento para hacerlo, es no dar honor a las Escrituras. La palabra de Dios no es estimada si uno cree en ella por lanzar una moneda. De hecho, como creencia, como hemos visto, no sería una creencia de algún valor. Sería como el hombre que es elegido para casarse con una de dos mujeres que han lanzado una moneda. El elegido sería, a saber, no elegido por buenas razones. La fe en la palabra de Dios que honra a Dios tiene fundamentos. Hemos visto su gloria divina. Hemos visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y no podemos rechazar y dar la espalda a esto. De esta manera, Cristo y su palabra son honrados. Experiencias innombrables y serias dudas. Sin embargo, esto no quiere decir que no existen dudas en el camino. Tampoco significa que las experiencias conscientes de todos los que acogen la Biblia como la palabra de Dios son las mismas. Uno puede llegar a una confianza bien fundamentada en la palabra de Dios y ni siquiera haber escuchado el término gloria de Dios. Algunos nunca han oído hablar de términos tales como autoautentificación o testimonio interno o evidencia convincente e irresistible o similares. La experiencia de ver la realidad de la autocertificación de Dios en las Escrituras es muy diferente a ser capaces de explicar esa experiencia. No es lo mismo. Millones de personas han llegado a una confianza bien fundamentada en la Biblia y no han sido capaces de encontrar suficientes palabras para describir esa experiencia. Ni siquiera pretendo que las palabras que uso aquí sean suficientes para hacer justicia. Así que quede claro, el milagro de ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo a través de las Escrituras puede sucederle a una persona que nunca será capaz de explicar suficientemente claro por qué confía en la Biblia. Su confianza está bien fundamentada, sin que él sepa cómo es que esto ocurre. La conversión y ejecución de Tokichi Ishii. Por ejemplo, tomemos la historia de la conversión y ejecución de Tokichi Ishii, un hombre que fue ahorcado por asesinato en Tokio en 1918. Él había sido enviado a la prisión más de 20 veces y era conocido por ser muy cruel, como un animal. En una ocasión, después de atacar a un funcionario de la prisión, fue amordazado y atado, y su cuerpo fue suspendido de tal manera que sus pies apenas llegaban al piso. Pero aún así, se negó obstinadamente a decir que estaba arrepentido de lo que había hecho.
Justo antes de ser condenado a muerte, dos misioneras cristianas, las señoritas West y MacDonald, le enviaron un Nuevo Testamento. Después de la visita de la señorita West, empezó a leer la historia del juicio y ejecución de Jesús. Su atención estaba fija en la frase y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34. Esta frase transformó su vida. Me detuve, había sido apuñalado en el corazón, como con un clavo de 12 centímetros. ¿Qué me reveló este versículo? ¿Debo llamarlo el amor del corazón de Cristo? ¿Debo llamarlo su compasión? No sé cómo llamarlo. Solo sé que creí con un corazón indeciblemente agradecido. Eso es lo que quiero decir cuando hablo del poder de la palabra de Dios que crea una fe bien fundamentada, incluso si el creyente no sabe cómo describir lo que ha sucedido. En el contexto de la vida de Jesús, una frase, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, fue un verdadero y convincente rayo de la belleza divina. Fue suficiente. La fe nació. Y el cimiento fue sólido. Tokichi fue condenado a muerte y lo aceptó como el juicio justo e imparcial de Dios. Ahora la palabra que le llevó a la fe también lo sostuvo de una manera asombrosa. Cerca del final, la señorita West le recordó las palabras de 2 de Corintios 6:8-10 en relación con el sufrimiento de los justos. Estas palabras lo emocionaron muy profundamente y escribió, como entristecidos, mas siempre gozosos. La gente dirá que debo tener un corazón muy triste, porque todos los días estoy pendiente de la ejecución de mi sentencia de muerte. Este no es el caso. No siento tristeza ni dolor ni ningún malestar. Encerrado en una celda de prisión del tamaño de 2 metros por 3 soy infinitamente más feliz de lo que era en los días de mi pecado, cuando no conocía a Dios. Día y noche, yo hablo con Jesucristo. Aquí está la clave, a través de la palabra de Dios, Tokichi Ishii había conocido realmente al Dios vivo. Había visto la gloria de Dios en la faz de Cristo. Ahora sabe de Dios. Soy infinitamente más feliz que cuando no conocía a Dios. Ese fue el conocimiento real con base real en la belleza divina de Cristo cuando oró por sus enemigos mientras era crucificado, y como murió por ellos. La autenticidad de la experiencia de Tokichi no dependía de su habilidad para ponerlo en palabras, aunque lo hizo con notable eficacia. Las dudas de Billy Graham. La auténtica experiencia personal de la gloria de Dios en las Escrituras no solo puede verse empañada por la insuficiencia del lenguaje humano, sino que también puede verse empañada por las dudas y todavía ser real. La resolución de estas dudas a veces puede parecerse a la resolución de la apuesta de Pascal, pero basada en la Biblia. Yo digo que puede tener este aspecto. Pero en la fe genuina, bien fundamentada, siempre sucede algo más. Un buen ejemplo es la crisis de confiabilidad en la Biblia por la que pasó Billy Graham, y que llegó a su fin en 1949. En 1948, el amigo de Graham, Charles Templeton, estaba pasando por dudas sobre la integridad de las Escrituras. Este dejó su pastorado en Toronto y entró al seminario Princeton. Billy le comentó a Templeton que si hubiera elegido Oxford, habría ido con él. Graham añoraba los estudios de posgrado. Y las dudas se gestaban en su propia mente, a pesar de que sentía que él y Templeton se movían en diferentes direcciones, Templeton reafirmaba sus dudas, Graham las solucionaba. Las dudas de Graham no estaban en el vacío. Había visto la poderosa mano de Dios a través de las Escrituras. Sabía que cuando tomó la Biblia como la palabra de Dios y la usó, la predicación tenía poder. Ya había visto a hombres y mujeres aplastados por cargas de pecado e inmoralidad quebrantarse y volver a una vida radiante. En los años siguientes él diría, cuando predico la Biblia directamente, sin preguntas, sin dudas ni vacilaciones, entonces Dios me da un poder que va más allá de mí. Cuando digo, la Biblia dice, Dios me da este poder increíble. Es algo que no entiendo por completo. Cuando tomo la Biblia, me siento como si tuviera una espada entre mis manos. Pero en 1949, la batalla continuaba en su alma. En palabras de su biógrafo, John Pollock, debía decidir pronto de una vez por todas, ya sea para pasar la vida estudiando si Dios había hablado, o para gastarla como embajador de Dios, llevando un mensaje que podría no comprender plenamente en todos los detalles hasta después de la muerte. ¿Debe un hombre intelectualmente honesto saber todo acerca de los orígenes de la Biblia antes de que pudiera usarla? ¿Son los profesores de teología los únicos calificados para hablar de religión, o podría un simple estadounidense, o un campesino ignorante de la selva, o incluso un niño, guiar a otro a Cristo? La crisis llegó a su punto culminante en agosto de 1949 en el centro de retiro Forest Home cerca de San Bernardino, California. Billy estaba profundamente perturbado. Después de la cena, en lugar de asistir al servicio de la tarde, se retiró a su cabaña y leyó de nuevo el pasaje de la Biblia referente a la autoridad.
Meditó sobre la actitud de Cristo, que cumplió la ley. Amaba las Escrituras, las citaba constantemente y nunca dio a entender que éstas podrían estar equivocadas. Luego salió al bosque y se dirigió a la montaña, orando, mientras caminaba. Sabía que había llegado a lo que él creía que era una crisis. Vio que el intelecto por sí solo no podía resolver la cuestión de la autoridad. Debía ir más allá del intelecto. Así que volví, tomé mi Biblia y salí a la luz de la luna. Puse mi Biblia en un tocón de un árbol. Me arrodillé y dije, Dios, no puedo demostrar ciertas cosas. No puedo responder a algunas de las preguntas que Chuck Templeton está presentándome y algunas de las que otras personas están teniendo, pero acepto este libro por la fe como la palabra de Dios. ¿Estaba Billy Graham, basándose en una suposición, convencido a partir de este momento? ¿Estaba haciendo la apuesta de Pascal? ¿Fue la declaración, acepto este libro por la fe como la palabra de Dios, bien fundamentada? Por supuesto, que no puedo conocer el corazón de Billy Graham en ese momento. Mi punto aquí es que una resolución de dudas de este tipo no tiene por qué ser un salto en la oscuridad. Él no estaba saltando en la oscuridad. A los 30 años de edad, Graham había visto mucho de Dios en las Escrituras. Había probado el poder de la palabra de Dios en su propia predicación. Lo que su experiencia, y la experiencia de miles de nosotros, nos enseña es que la visión de la evidente gloria de Dios y su autoautentificación de las Escrituras es a menudo una visión en conflicto. Lo que un día hemos visto, probado y conocido con justa certeza puede verse empañado al día siguiente. Visión en conflicto. Jonathan Edwards describe experiencias como esta de la siguiente manera: es notable que las mismas personas que leen una misma porción de las Escrituras, a la vez que se ven muy afectadas con ella y ven lo que es asombrosamente glorioso en ella, la pertinencia y precisión de la expresión, admirable majestad, coherencia, armonía, en otro momento, a esas mismas personas, les parece insípida, insignificante, impertinente e inconsistente. En otras palabras, Dios no ordena que su obra de iluminación de la mente humana triunfe sin conflicto. Dios podría, si quisiera, hacerse tan consistentemente claro y convincente que tales experiencias de una visión nublada nunca sucedieran. Pero sabemos por las Escrituras, así como por nuestra propia experiencia, que esta no es la forma en que funciona. Pablo no oraría por los efesios como lo hace, si Dios continuamente mantuviera una visión clara de su gloria en todos los santos. Él ora, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, Efesios 1, 17 y 18, Nueva Versión Internacional. Pablo pide que Dios haga que los creyentes vean, con los ojos del corazón, la convincente gloria que Dios les ha prometido en su palabra, la esperanza de su llamado y la gloria de su herencia. La visión espiritual de estas cosas es real, pero está en conflicto. Luchamos en oración y con la mirada fija en la palabra de Dios, por tener la visión de su gloria que sostiene nuestra bien fundamentada esperanza. Una vez más Pablo ora para que los efesios puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Efesios 3, 18 y 19, Nueva Versión Internacional. Hay una especie de fuerza que no es muscular, sino espiritual. Es la fuerza para comprender y conocer el amor de Cristo que se revela en la palabra de Dios. El amor de Cristo tiene una anchura, longitud, altura y profundidad que hace que sea una realidad inimitable, autentificada en sí misma. Esto puede ser visto por los ojos del corazón cuando se tiene la fuerza de Dios en la visión. Y cuando es visto como lo que es, sabemos que es real. Ningún ser humano puede producirla. Pero esta convicción es una convicción en conflicto. Por eso Pablo está orando por ellos. Supongamos que alguien pregunta, bueno, si la visión de la realidad divina de Dios en las Escrituras puede ser brillante un día y empañada al siguiente, ¿cómo vamos a saber qué día es en el que se cree? Mi respuesta es la siguiente: si usted ha visto realmente la santidad de Dios a través de las Escrituras, el puro, supremo y trascendente valor y belleza de Dios por medio de su palabra, esta visión le sostendrá durante las temporadas de asedio. Hay una diferencia infinitamente cualitativa entre el testimonio de Dios a través de su palabra y el testimonio de la oscuridad en medio de las sombras. La batalla puede ser tan severa que en su propia mente no se pueda, en un momento dado, distinguir entre la luz divina y la oscuridad humana. Pero Dios ha prometido aferrarse a aquellos que han nacido de Él, que poseen el Espíritu Santo y que han visto su gloria. 1 Corintios 1, 8 y 9, 1 Tesalonicenses 3, 13, Judas 24 y 25.
Él va a afirmarse a sí mismo a su debido tiempo y va a irrumpir a través de las nubes para que usted vea con claridad nuevamente. Salmos 42:5. Jesús nos enseña a través de su oración en Juan 17 que mientras estaba en la tierra había comenzado un ministerio de iluminación en la mente de sus discípulos, y su intención era que su Padre lo preservara cuando Jesús ya no estuviera en el mundo. Él había manifestado la gloria del Padre a sus discípulos: yo te he glorificado en la tierra. La gloria que me diste, yo les he dado. Juan 17:4 y 22. El punto de Jesús era que había revelado a sus discípulos la gloria del Padre para que pudieran saber que Él era real. Y ahora, mientras se preparan para su ausencia, le pide al Padre que preserve esta iluminación en los discípulos: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:6 al 17. El objetivo de esta oración es darnos el gozo de la confianza, versículo 13, ya que la manifestación de la gloria del Padre, una vez que es dada, nunca se pierde. Y podemos estar seguros de esto: Jesús no estaba orando solo por los discípulos, sino también, como él dice, por los creyentes del siglo XXI. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. Así, a pesar de que el don sobrenatural de ver la gloria de Dios en su palabra es una experiencia en conflicto, no es un caso incierto. Dios no ocasiona que las personas nazcan de nuevo con nuevos ojos solamente para dejarlas que mueran y queden ciegas por la eternidad. Dios os confirmará hasta el fin. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1:8 y 9. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35. La fe auténtica no es una apuesta. Ahora hemos pasado al tema que es objeto del siguiente capítulo, a saber, el nuevo nacimiento y la relación con la obra de Dios, en la que nos da una confianza bien fundamentada en la Biblia como palabra de Dios. Lo que hemos visto aquí, con la ayuda de la apuesta de Pascal, es que no existe una fe auténtica, una fe salvadora, que honre a Dios y que esté basada en una suposición. Aceptar la realidad de Dios en Cristo, revelada en las Escrituras, no es una apuesta. El único tipo de confianza que da honor a la persona en la que creemos es la confianza bien fundamentada. La experiencia de Tokichi Ichii ilustra cómo una persona puede llegar a este tipo de confianza bien fundamentada, incluso si se carece de las palabras suficientes para describirla. La experiencia de Billy Graham ilustra que una visión auténtica de la verdad divina de las Escrituras es una visión en conflicto. Al final, la victoria del creyente en esta batalla es la obra de Dios, no del hombre. Esta es la verdad que se oculta detrás de la enseñanza histórica del testimonio interno del Espíritu Santo, que es lo que nos estudiaremos ahora.